Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Senador, usted hace algunos días declaró que tenía que analizar muy bien y estudiar muy bien los antecedentes con respecto a esta nominación para poder manifestar su posición favorable con respecto a este nombramiento. ¿Ha logrado dilucidar algo con respecto al apoyo que se le podría dar a Dorothy Pérez como Contralora? No, la verdad que no, Cristian, y no es por dejación, es sencillamente que hemos estado preocupados de legislar en lo que son nuestras obligaciones. Y esto es la Comisión de Seguridad y la Comisión de Obras Públicas en mi caso. Y estamos con varios proyectos con discusión inmediata, como es el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el otro que está agregando a los municipios al rol preventivo de seguridad, un proyecto de seguridad municipal. Estamos con las reglas de uso de la fuerza en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad y estamos también en otras unidas. En el caso de la actual Contralora Subrogante, la verdad es que yo no la conozco en persona. Los antecedentes que tengo son los antecedentes que han estado circulando en la prensa y lo que uno puede leer en las biografías que están en internet, no más que eso. Llegado el momento y ahora que ya sabemos que es la candidata nombrada por el gobierno que tiene que ser ratificada por la mayoría del Senado, bueno, nos preocuparemos la próxima semana o cuando corresponda debatirlo, de tener todos los antecedentes y vamos a escuchar claramente cuáles son las exposiciones y en ese escenario tomar la decisión como corresponda. Perdón. Sí, no, sí, lo escucho, senador. Dígame. No, lo escucho. Gracias. Lo que yo tengo súper claro es que si hay algo que yo no comparto son los nombramientos por acuerdos políticos. Lo dije respecto a la Corte Suprema, tuve que tragarme mis palabras dado la situación crítica por la que podría atravesar la Corte Suprema si faltaban votos para nombrar a los supremos que ya se nombraron y al fiscal, ¿no? Porque lo que ocurre es que ante la posibilidad de que hubiesen pasado de la Cámara las acusaciones constitucionales, tal como pasaron dos, y viene una tercera del ministro Matus, que no sabemos qué va a pasar, podría entrar en falta de quórum la Corte Suprema. Exacto. Imagínense usted un país sin la Corte Suprema. De tal manera que tuve que tragarme mi postura y bueno, hay que flexibilizarla de tanto en tanto por el bien nacional, ¿no? Y eso fue lo que hice. Ya. Apoyé el nombramiento, aun cuando haya sido por cupos políticos, independientemente que entiendo, por lo que revisé, ambos nombres de ambas señoras son nombres que daban satisfacción desde el punto de vista de su capacidad. Pero en todo caso, los acuerdos políticos a mí no me gustan. Yo soy, y de hecho, la condición para que yo votara fue que el Ministerio de Justicia se comprometiera a presentar el proyecto de ley que modifica el sistema de nombramiento del Poder Judicial. Y yo no solamente hablo de los ministros de la Corte Suprema, hablo desde los ministros de la Corte Suprema, los conservadores, los notarios, los jueces, en fin, toda la cadena de administración y mando. Y falta todavía la Corporación de Asistencia Judicial, que aunque se hayan enojado conmigo, yo dije que eso tenía que terminar. Una corporación de derecho privado no puede estar administrando los recursos de un poder del Estado. Ya, entonces, senador, en este caso, senador, sí. usted no apoya de manera inicial, insisto, a Dorothy Pérez porque a su juicio fue un acuerdo político para que se ratificara el nombre de 3 integrantes de la Corte Suprema en pago de lo que sería el apoyo o lo que sería el nombramiento de Dorothy Pérez como postulante a la Contraloría. ¿Ese es el acuerdo del cual usted está hablando? Lo que pasa es que esas cosas no quedan registradas, Cristian, y yo supongo, ¿no? Es lo que se rumorea, que pudo haber habido un tipo de acuerdo en paquete por el nombramiento facilitado de los ministros de la Corte Suprema y que eso tenía que ver con los votos de algún sector político, entiendo que es la derecha, para esta postulación. Estoy suponiendo, porque en el fondo es lo que uno escucha en pasillo. Nunca ha habido, ni habrá, creo yo, una opinión oficial que eso fue lo que pasó. Yo creo que eso no va a ocurrir, para que lo hablemos con franqueza. Pero en este caso, mira, ya resuelto el problema de la Corte Suprema en que sin quórum no funcionan, la Contraloría General de la República ha estado funcionando adecuadamente con una subrogancia. Y en ese caso, mi voto va a depender exclusivamente de si me convencen o no, desde el punto de vista de los méritos de la candidata, para votar por ella. Si no me convencen, no voy a votar por ella. O sea, ya está bueno ya de que de la moneda venga y diga, ya firme aquí, o vote así. No, yo creo que no. Yo creo que uno tiene que votar con absoluta convicción.
Y en mi caso, que no pertenezco al oficialismo, ni tampoco nos hemos declarado como partido en oposición, tenemos libertad absoluta para votar en conciencia de lo que nosotros pensemos. Como yo no conozco a la señora Pérez, como no he conversado con nadie respecto a este asunto, me voy a preocupar ahora de estudiar. Así que mi voto no está asegurado en ningún caso y veremos entonces cómo vamos a actuar en consecuencia. Que esto es completamente distinto a la coyuntura que ocurrió con la Corte Suprema, así de claro. Muy bien. Senador, pasemos a otro tema que también es de mucha preocupación y cada vez nos sorprendemos, y a nosotros que nos toca presentar la noticia, la verdad es que es impactante lo que ocurre en el tema de seguridad hoy día. En nuestro noticiario del mediodía tuvimos que presentar a una señora que, a propósito de un abordazo, 70 años, le entraron a robar. Tuvimos que también reportar y detallar una balacera en el barrio Meix a las 11:30 del día. Más. Otra más, ahí con probabilidad de que personas que están comprando tengan ahí algún grado de afectación. Entonces, ¿hasta qué punto, senador, vamos a tener que llegar para poder establecer medidas aún más concretas, más que aún, medidas concretas para poder tratar de bajar esta situación que parece que no nos deja de sorprender día a día en cuanto a acciones violentas, porte de armas, acciones que atentan contra la vida de las personas? Yo creo, Cristian, que hasta el día en que el gobierno se convenza absolutamente que hay que cambiar de estilo de conducción de la respuesta a la inseguridad. Y esto lo digo porque hemos venido transitando como que tenemos que convencer al país que hay que apretar un poquito la mano, que tenemos que convencer a las policías que tienen que coordinarse, que tenemos que convencer a las distintas instituciones, sea el Ministerio Público, las policías, tenemos que convencer a Hacienda para que pueda colocar los recursos en la Agencia Nacional de Inteligencia, que dicho sea de paso parece que no están para nada convencidos, porque estoy revisando el presupuesto, tengo un equipo trabajando en eso y nos damos cuenta que el presupuesto de la ANI es absolutamente decreciente respecto al año anterior. El presupuesto continuidad, o sea, si el año pasado le dieron 8.900 millones, ahora van a ser 8.900 millones, pero las cosas no cuestan lo mismo hoy día que lo que costaba el año pasado. Por lo tanto, hay que aplicarle los correctores y por lo tanto podemos tener un 10 o un 15% menos de capacidad de acción de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y mientras no tengamos inteligencia, vamos a ser siempre reactores de lo que nos pasa. Jamás nos vamos a poder anticipar. Es la inteligencia la que va adelante, metiéndose en la organización criminal, y eso no se hace de la noche a la mañana. Es re simple de decirlo, pero parece que hay alguna autoridad que no lo logran entender y están todavía esperando que se tramite un proyecto de ley que crea un sistema de inteligencia. O sea, no tenemos un sistema, Cristian, tenemos una policía de carabineros que hace un poquito de inteligencia para sus cosas, un poquito de inteligencia con la PDI que hace inteligencia para sus cosas, y una Agencia Nacional de Inteligencia que fue mal utilizada en dictadura, y de ahí para adelante todos los gobiernos en democracia le han tenido terror en colocarle plata a algo que es absolutamente necesario. Ya en democracia no deberíamos tener ese tipo de trancas, y las tenemos. Entonces tenemos sistemas dispersos, minúsculos, y que hoy día dan cuenta de que no somos capaces de anticipar. Dicho esto, Cristian, la verdad es que nada sustituye la labor y la conducción del gobierno de turno, nada. Nosotros podemos responderle al gobierno con toda la voluntad del mundo para legislar sobre proyectos donde el gobierno es el único que tiene la atribución por orden constitucional, ¿cierto?, de presentar proyectos que tengan que ver con financiamiento público o con modificaciones institucionales. Nosotros en la comisión podemos tener ideas, pero gigantescas, podemos traer de los mejores países del mundo, tal como hacemos cuando estudiamos comparativamente legislaciones, pero si el gobierno no nos acompaña en eso, no hay nada que hacer, porque si nosotros lo hiciésemos, eso es inconstitucional. Claro. Inconstitucional. Lo que ocurre entonces es que se declara inadmisible, porque justamente es el gobierno el único que tiene la atribución para presentar ese tipo de proyectos. Entonces nos quedamos con proyectos que, oiga, acordamos pedirle al gobierno que haga tal cosa, acordamos pedirle al Ejecutivo que haga tal otra, y más atribuciones no tenemos.
y no que seamos inútiles. Nosotros tenemos la capacidad de legislar sobre aquellas materias que no tienen que ver ni con financiamiento ni con orden institucional. Exactamente. Y dentro del gobierno, senador, ¿quién falla entonces? ¿Quién está encargado de la seguridad pública en este país? ¿Falla la cabeza del gobierno, el presidente, no agilizar también todas estas medidas? ¿Dónde usted ve la mayor debilidad dentro de este espectro del gobierno? Yo creo que es una falla bastante sistémica, porque en primer lugar está, creo, porque este no es un tema que nos esté cayendo ayer, ni que sea un problema al día de hoy. Esta es una cuestión que se viene dando en conjunto con el fenómeno migratorio masivo. Ahí se nos meten las organizaciones criminales camufladas entre medio de una ola migratoria donde no había ningún control fronterizo. Si yo quiero ir a Canadá, o usted, Cristian, quiere ir a Estados Unidos, a Australia, a Nueva Zelanda, no pasa, pero por ningún motivo, por ninguna frontera, ni las marítimas, ni las aéreas, ni de ninguna parte. Los controlan. Sin embargo, nosotros tenemos una frontera de alrededor de 1000 kilómetros entre Bolivia y Perú, que está absolutamente abierta y sigue. ¿Han mejorado las condiciones? Sí, tenemos Fuerzas Armadas dispuestas en aquellos pasos regulados, pero tenemos 42 pasos no regulados y tenemos además toda la cordillera de los Andes. Sí, sigue entrando gente. En ese contexto, lo que nos ha venido ocurriendo saturó y sobrecalentó nuestro esquema institucional completo. Ya dijimos lo de la inteligencia, no tenemos un sistema de inteligencia. Entonces, las policías se sienten sobrepasadas en su tecnología, en el personal, porque muchos policías, en el caso de Carabineros, se dedican a hacer otras cosas que no son directamente la prevención del delito. Las notificaciones judiciales, la contratación de lesiones, lo hemos dicho tantas veces. Y esos pocos carabineros que quedan disponibles para la calle, finalmente, muchos de ellos terminan con licencia médica absolutamente sobrepasados. Entonces, tenemos policía sobrepasada. Los delitos que ocurren, que debe perseguirlos el Ministerio Público, las fiscalías, el persecutor, también están sobrepasados. Tienen 3 veces más la carga de casos que debería tener un fiscal y por lo tanto muchos de esos casos se archivan porque no logran encontrar entonces al delincuente. Y los que encuentran, Cristian, finalmente terminan en un sistema carcelario a punto de explotar. ¿No? A punto de explotar. Sí, claro. Estamos sobrepasados en 15.000, 16.000 presos internos porque las cárceles quedaron muy atrás en su capacidad, pero también muy atrás en su estructura. O sea, hoy día, cuando son aprehendidos o con una medida cautelar como es la prisión preventiva, y se tienen que mandar a la cárcel. Ojo, el 40% de los internos son prisión preventiva, pero ya el tribunal los declaró como un peligro para la sociedad, por lo tanto no pueden estar sueltos. Van a la cárcel, como en el caso de los extranjeros, no tienen antecedentes previos, se mezclan con los primerizos chilenos, que en el caso del norte ya casi no son, casi todos son extranjeros en las cárceles del norte grande, pero en el resto del país la posibilidad de segregarlo es muy escasa. Y el número de celdas para alta seguridad son muy pocas, entonces al final de cuentas está todo sobresaturado. ¿Quién falla en esto? Es el Estado de Chile, Cristian. Y desde la cabeza para abajo fallamos todos porque la velocidad con que avanza el crimen organizado es mucho mayor que la velocidad de respuesta que tenemos. ¿Y cuál es el principal problema? La asignación de los recursos, que siempre ha sido demasiado amarrete el Ministerio de Hacienda, no logra entender el problema que tenemos. Y segundo, la excesiva burocracia. Entonces, algo que el presidente de la República compromete y dice, vamos a hacer tal cosa, vamos a comprar 1.300 vehículos para Carabineros, presupuesto 2024, estoy hablando de cifras reales, ¿eh? ¿Sabe cuánto llevamos gastado? Última cifra oficial, de los 1.300 vehículos Carabineros, 120, ni siquiera el 10%. Bueno. Esa es la respuesta que los chilenos esperan. Cuando el gobierno anuncia el año 2024 vamos a comprar 1.300 vehículos para Carabineros, y a esta fecha, en septiembre, último informe oficial, llevábamos 122, 123 vehículos. Sin duda que entonces, díganme usted. Claro, sin duda que no es la respuesta que esperan los chilenos, más aún cuando han sido medidas que ya han sido anunciadas y se genera una expectativa de tener una mayor seguridad que a la luz de lo que está pasando no ocurre. Senador Flores, muchísimas gracias por estos minutos y por haber analizado estos temas que fueron tan potentes durante esta última semana. Que le vaya muy bien. Encantado, Cristian. Muchas gracias a usted, cuando quiera. Nos vamos a separar un instante cuando son las 5:41 y volvemos con más noticias.